Esta Señoría, conferencia comenzará a grabarse. en la vivienda nueva, como se todo el gran volumen que es la vivienda hipotecaria y que viene precisamente de los bancos. La vivienda usada, que ya pues muchos conocemos que se trabaja con los leasing y también viene proveniente de los bancos, viene la parte de comercio, que son las bodegas, los locales, del nuevo y el usado, y inmuebles especiales urbanos, que ahí pues ya conocemos que tiene que ver con colegios, clubes, centros comerciales, y por supuesto que están las clínicas y los hospitales, que creo que ninguno de nosotros estamos como muy gustosos para ir a hacer ese tipo de avalúos. Y viene la otra parte, que es la parte de rurales y otros activos sujetos a evaluación, que son el resto de las categorías. ¿Por qué ahí hice esto? Porque resulta que cuando nosotros estamos hablando, hablamos siempre y afectamos y creemos que todos estamos trabajando sobre los inmuebles. Y resulta que hay un gran porcentaje de los evaluadores que vivimos de los avalúos que no necesariamente tienen que ser con inmuebles. Entonces, por eso es que siempre tenemos que hablar de todo el completo de las categorías que nosotros estamos trabajando, las 13 categorías. Entonces, por eso hago este énfasis, porque como hay un volumen importante de evaluadores de la categoría urbana, que vamos a estar bien afectados, sobre todo los que trabajan directamente por este tipo de evaluación. Siguiente. Bueno, aquí por eso hago énfasis en esta parte, que yo siempre he dicho que aquí está la nuez de lo que uno acuerda con su cliente o en la contratación. Entonces, las partes debidamente informadas pueden acordar las condiciones especiales en la prestación del servicio valuatorio, como lo es la inspección, siempre y cuando exista en el mercado condiciones extraordinarias que imposibilite la realización de procedimientos técnicos. El evaluador deberá decidir si acepta el encargo evaluatorio con las condiciones establecidas o desiste de ellas si a su criterio profesional se ven afectadas la salud propia, se ve afectada la salud propia y la de los demás, así como los criterios de evaluación. Aquí hay que hacer énfasis porque ya estamos en una situación de incertidumbre, de emergencia, de excepción. Entonces acá tenemos que mirar también las políticas que traza el gobierno, las recomendaciones que se van a hacer, creo yo, en una forma ordenada, porque discutíamos en ciertos foros que cuando el evaluador, por ejemplo, va a hacer un avalúo de expropiación, pues no necesita irse sino en su carro, eso sí, con todo protegido, todas las protecciones, todas las cosas. No va a estar no va a haber gente aglomerada para poder hacer un tipo de avalúos. Lo mismo sucede en algunos casos especiales, que si uno guarda toda la parte que corresponda a bioseguridad, las podemos desarrollar. Hay otras que lo vamos a ver, que ya serán herramientas tecnológicas, que igual empezamos a proceder a utilizarlas. Muchos de nosotros vamos a tener que empezar a ser creativos y empezamos a crearle toda una serie de normatividad especial para estos casos excepcionales. Entonces, aquí viene la recomendación para que quede para todos en todos los avalúos. El encargo evaluatorio debe quedar en el encargo evaluatorio del informe. Esto lo voy a poner porque esto lo que debe quedar escrito para salvaguardar cualquier problema que tengamos en el futuro. El presente avalúo cumple con las directrices establecidas en las normas internacionales de evaluación IBS 2020, marco conceptual IBS 101, 102, 103 y 104, así como las normas técnicas sectoriales, la NTS 03, la NTS M01 y los protocolos internacionales de las entidades evaluatorias reconocidas. Aquí me van a decir, pero ¿cómo va a ser posible si en Colombia existen unas normas que no nos permiten, que las acabo de decir la doctora Ingrid? Resulta que cuando nosotros tenemos convenios internacionales donde Colombia ha firmado, estas normas son aceptadas y acuérdense que nosotros, específicamente el RNA,
está bajo el amparo del ONAC. El ONAC tiene convenios firmados internacionales bajo estas normas. Y aparte de eso, el RNA es representante para Colombia de la AIDS, que es quien tiene el manejo de las normas internacionales a nivel internacional y en la cual tiene la delegación en el RNA. Por eso es que es tan importante tener el RNA, porque a veces la gente piensa, o nosotros los evaluadores pensamos, que el reconocimiento que se tiene con el RNA es algo pues superficial. Es muy importante porque es el reconocimiento que tienen nosotros los evaluadores, que tenemos reconocimiento internacional. Entonces, por eso le decía que es muy importante que nosotros tengamos, y esto hay que colocarlo ahora que vamos a hacer avalúos, ¿cierto? Con la parte excepcional o de la emergencia que tenemos ahora, esta parte. Lo mismo que vamos a colocar también, lo que viene a continuación, que es lo de las normas especialmente las normas de técnicas sectoriales, que también debe reposar en los avalúos. Vamos a mirar ahora cómo es el origen de la normatividad con respecto a la normatividad internacional. En las normas de la IDSC, en la IDS 3, dice elaboración de informes de evaluación en edición español. En la séptima edición ya se contemplaba que el evaluador ha realizado, y pues destaqué en rojo, o no, o sea, decir, ha realizado una visita o verificación personal o bien del objeto de evaluación o no. Ahí ya nosotros en esa edición del 2005 ya se tenía previsto en cierta forma esa condición. Vamos para la del 2017. La siguiente diapositiva. Ya en el 2017 vemos en la versión española, en la cual en su numeral 23 literal I dice la naturaleza y amplitud del trabajo del evaluador y limitaciones, describe textualmente lo siguiente: cualquier limitación o restricción en la inspección, investigación y o análisis en el encargo evaluatorio debe identificarse. Si la información pertinente no está disponible debido a que las condiciones del encargo evaluatorio restringen la investigación, estas restricciones o cualquier otro supuesto o supuestos especiales hechos como resultado de la restricción deben ser establecidos. Y ya en la IDS 2020, acá hago un paréntesis, a partir de este fin de semana, les doy como noticia, las normas quedarán colgadas en la página de la IDSSC y pues, seguramente también en las páginas del RNA, las normas en español y en portugués. Nosotros tenemos, en cierta forma, las influencias, las traducciones las venimos haciendo ya hace ya más o menos unos 10 años, con la colaboración de Germán Noguera, la colaboración de Leandro Escobar de España y de Eduardo Rosnas del Brasil y Julio Torres Conto de México, para tener la fortaleza y tener ya nosotros las normas ya aprobadas en español. Ya las normas de inglés estaban desde el año pasado, desde diciembre, pero ya las de español, contamos con ellas puestas en la web para efectos de poder disponer de ellas a todos los evaluadores. Entonces, acá ya es más claro, tiene más amplitud y eso nos da una mayor tranquilidad. Entonces nos dice, los requisitos generales en el numeral, entonces alcance del trabajo. Dice que los requisitos generales en el numeral 23, literal I, que es más o menos a la que leí en la anterior, pero esta ya amplía más. Dice, la naturaleza y amplitud del trabajo del evaluador y limitaciones. Cualquier limitación o restricción en la inspección, investigación y o análisis en el encargo evaluatorio debe identificarse. Tenemos que ver la IBS marco conceptual, los parágrafos 60.1 y 60.4. Si la información pertinente no está disponible debido a que las condiciones del encargo evaluatorio restringen la investigación, estas restricciones y cualquier otro supuesto o supuestos especiales las vamos a ver en la IBS 104, bases de valor, parágrafos 210.1 y 210.5, hechos como resultado de la restricción y deben ser identificados.
Como el tiempo es corto, yo no entré a empezar a entrar a mirar de los párrafos, pero como a ustedes les va a quedar estas memorias y van a tener la norma, que les va a facilitar después para que ustedes puedan tener los conceptos mucho más claros ya teniendo las normas en la mano. Digamos, en la normatividad nacional, como ustedes bien saben, nosotros estamos manejando ya hace más de 15 años las normas sectoriales, las unidades sectoriales, con el INCONTEC y por supuesto bajo la dirección del INCONTEC con el RNA. Nosotros tenemos ya aproximadamente ya unas 20 normas entre guías y normas sectoriales. Entonces, para podernos ampararnos también sobre esta normatividad. Digamos, la norma técnica sectorial, la NTS S03, que es el de obligatoriedad para todos nosotros los evaluadores, es el contenido de informes de evaluación. Y en el numeral 7.1.10 dice, el evaluador ha realizado o no una visita o verificación personal al bien objeto de la evaluación. Y la norma técnica sectorial NTS M01, que es donde están los procedimientos y metodologías para la realización de avalúos de bienes inmuebles urbanos a valor de mercado, en el numeral 6.52 dice, sin embargo, y desde que así sea acordado entre las partes, cuando exista la imposibilidad de acceso al inmueble, se admiten alternativas a la visita o inspección como la determinación de las características del inmueble con base en la inspección del inmueble similares al vecindario, entre otras. Esta situación debe ser claramente revelada en el informe. Y aquí hago una claridad. Aquí debemos ser creativos, buscar todos los elementos, buscar los expertos, buscar los colegas. Ya hoy en día contamos con mucho más herramientas para poder determinar y poder desarrollar algunas actividades que nos va a facilitar hacer los avalúos que llamamos de escritorio. También quiero decirles que el Comité 222 está adelantando, digamos, en forma rápida, tratando de modificar las normas para efectos de que podamos contener a muy corto plazo las excepciones, con el ánimo de reforzar lo que estoy diciendo. Continuemos. Vamos a ver qué dicen los protocolos internacionales de ciertas entidades evaluatorias que ellos ya tienen muchas experiencias. Acuérdense que en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países hay tornados, hay pues hay parte de incendios, inundaciones. Hay bastante experiencia en el manejo de estos protocolos. Entonces vamos a ver algunos conceptos que nos van a enriquecer el tema de cómo podemos nosotros trabajar los temas de nuestros avalúos. Por ejemplo, el RICS, en un comunicado muy reciente, dice, en el numeral 2 inspecciones, en ausencia de una inspección in situ, el tasador puede tener acceso a suficiente información para proceder con la asignación de la valoración, sujeto a la adopción de uno o más razonables supuestos sobre asuntos relevantes. Por ejemplo, condición, información de clientes, tercero, las partes y los registros internos anteriores, puede ayudar cuando la inspección y las investigaciones son limitadas. Por ejemplo, hay muchas veces que uno puede tomar el avalúo que se hizo con anterioridad. Por ejemplo, cuando hablaba la doctora Ingrid ahora de las expropiaciones, pues generalmente cuando se va a hacer cuando se va la ANI o guías o la entidad, manda a hacer un avalúo. Por supuesto que generalmente las condiciones en que se hicieron en un tiempo son diferentes a cuando se van a contratar y pueden muchas veces cambiar el uso de suelo, el mercado, en fin, muchas cosas, muchas variables. Por eso es que hay unas restricciones y hay unas condiciones con las cuales pues, hay que mirar y investigar, y para eso yo creo que sí hay ya, sobre todo en las ciudades donde ya tenemos catastro, pues que se nos va a facilitar porque ya hay bastante material para poder entonces entrar a enriquecer esos avalúos. Esto incluye, entre otros, planos, informes, mediciones anteriores, fotografías, registros, videos, detalles, planificación gubernal y otros registros. Estos pueden ser útiles para respaldar cualquiera de los
de los ejemplos de inspección, pero será necesario poseer criterio en cada situación. Cuando se va a realizar una valorización utilizando información restringida, esto debe acordarse con el cliente en los términos del compromiso, encargo evaluatorio, con los detalles establecidos en el informe evaluatorio. Digamos, algunos evaluadores eligen realizar valoraciones que estén sujetas a inspecciones diferidas y medición, si es necesario. Este enfoque está sujeto al acuerdo del cliente y a una declaración de informar limitaciones, ¿sí? Que es el encargo evaluatorio. Este solo es apropiado para propósitos de evaluación donde tal enfoque es razonable, aunque no al realizar una inspección de un activo fijo en específico puede ser una divergencia de práctica de valoración normal en relación con la clase particular de activo y para el propósito para el cual la valoración se lleva a cabo. En el contexto actual no es una desviación. De acuerdo con RICS, engloba términos estándares que ellos tienen, un libro que se llama el libro rojo, lo que constituye una salida y se describe en ese libro en el PS 1.6. Eso lo consiguen también en la página de RICS, está el libro rojo, por supuesto que está en inglés, ¿no? Pero se puede utilizar, se puede investigar ahí el tema. Ahora vamos a ver qué dice la IBS, que es con la cual nosotros nos guiamos bastante y lo tenemos como referenciación. Dice, si no puede cumplir con todos los requisitos contenidos en la IBS 102, investigaciones y cumplimiento, debido a restricciones gubernamentales existentes, por ejemplo, la capacidad de moverse libremente para llevar a cabo trabajos relacionados con la valoración, entonces esto debe establecerse claramente dentro del alcance del trabajo acordado con el cliente y claramente indicado en el informe. Los evaluadores no deben aplicar criterios de precrisis en sus valoraciones, ya que este enfoque se basa en la suposición potencial errónea de que los valores volverán a sus niveles previos a la crisis y no hay forma de predecir que esta suposición sea correcta. Aquí no hay ni más o menos y ya según, aquí ese no existe. Es lo que está en la fecha en la cual se hace el trabajo. No podemos decir ni hacer retrospectiva, decir que no, es que fíjese que en enero, nada, hay que tener los valores de lo que sucede en la fecha. Digamos. Tegoba ya es una organización en Europa muy poderosa. Esta organización dice que se aconseja a los avaladores que durante la duración de un periodo de incertidumbre en el mercado, en cualquier mercado local en particular, que no deben sentirse obligados a hacer ajustes hacia abajo o hacia arriba a la evidencia del mercado antes de la crisis, siempre que esto se pone de manifiesto en el informe de valoración. En este caso, uno de los valores actuales reportados antes de la crisis serán los mismos sujetos a cualquier cambio significativo que afecte a la propiedad en cuestión entre las dos fechas. Lo que hablábamos, que si nosotros hicimos un avalúo en el mes de febrero y nuevamente por aquello de que va a haber una dación en pago y lo vamos a entregar en el mes de agosto, septiembre, octubre, por decir algo, por supuesto que las condiciones van a ser totalmente diferentes. Ya lo dijo el doctor Borrero en sus apreciaciones económicas, que va a haber hablamos en términos de una masacre, para hacer en términos de un poco terroristas, pero sí va a suceder eso, porque y mismo la misma situación económica va a obligar a eso. Vamos a ver cómo se le va a dar manejo a esa situación, pero yo la veo bastante difícil. Y para nosotros los evaluadores también va a ser, porque va a afectar, y ciertamente puede que tengamos trabajo, pero cuando usted hizo un avalúo, en ese momento que por hacer un avalúo de un bien de 800 millones de pesos, cobró por hacer ese avalúo, por decir algo, 600, 500 mil pesos, pues ese mismo avalúo ya no lo va a poder cobrar por 500, 600 mil pesos, sino seguramente por 200 o por 300, en fin, las cosas no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque ese mismo bien no va a costar lo que en ese momento lo hizo.
Bueno, sigamos. Entonces ahora vamos a hacer unas recomendaciones que pienso yo que son muy oportunas, que las tengamos en cuenta. Cualquier restricción de información y o la capacidad de inspeccionar debe quedar clara, acordado con el cliente y claramente indicado en el informe. Esto debe ser muy importante para que en futuras reclamaciones no nos veamos en problemas. Cada evaluador asume una responsabilidad respecto a inspecciones e investigaciones que priorice la seguridad del público en general, así como las personas que realizan la inspección, teniendo en cuenta protocolos de bioseguridad. Igualmente, las reglamentaciones y recomendaciones ordenadas por el Gobierno Nacional de Salud Pública. Aquí hago claridad que estamos hablando en supuestos de que el 27 de abril se podrá salir, por lo menos yo no voy a salir si no me toca hasta el 30 de mayo por la edad, pero seguramente que va a haber alguna forma porque aunque somos 3.600 evaluadores, sí somos importantes en el manejo de ciertos, todo creo que el nivel de la economía tenemos mucho que ver por razones de que si lo miramos de todo el punto sector público y sector privado, siempre vamos a tener la intervención del evaluador. Entonces, es cuestión de los protocolos que se vayan a desarrollar, cómo tenemos que ir disfrazados, digo yo, disfrazados o protegidos para poder desarrollar nuestra actividad, protegiéndonos nosotros, protegiendo a las personas con las cuales vamos a tener contacto y el ambiente en general, digamos. En algunas circunstancias, los evaluadores pueden concluir que no pueden formarse una opinión de valor de la información recopilada y proporcionada, en cuyo caso debe rechazar la instrucción después de una discusión apropiada con su cliente. La decisión final sobre esto recae en el evaluador y no la parte instructora. Aquí ya es criterio de cada uno de nosotros. No nos dé miedo, porque si nosotros por ganarnos una plata vamos a tener un problema, no quedarnos quietos, ¿no? Como decía alguien, si me he de morir de hambre trabajando, mejor me muero de hambre sin trabajar. Bueno, sigamos. Para las garantías, no, perdón, déjame la anterior. Para garantías, créditos y seguros, el RNA aconseja que el valor, dado lo desconocido del impacto futuro que tiene el COVID-19, podría tener en el mercado inmobiliario, aconseja al cliente que mantenga la valoración de esta propiedad bajo revisión frecuente. Conserve un registro adecuado de las razones para prescindir de una inspección. Esto con el propósito de que creo que el doctor Borrero decía, mejor tener, no vender, mantenerse para ver la expectativa, no es el momento de vender, pero también saber, estar pendiente de cuánto es lo que es. En el caso, por ejemplo, nosotros no podemos decirle, esto es para, como normalmente se ponen los registros comerciales, del tipo de comercialización, de 6 meses, de un año o más de un año. Aquí sí que no podemos comprometernos ni tener validez de los avalúos, porque esa es la otra, que si nosotros decimos que tiene una validez de un año, nos van a cuestionar, digamos. No comprometerse a otorgar vigencia de la evaluación ni perspectivas de valorización de inmuebles a tiempos o tiempos de comercialización, debido a que las condiciones de mercado son inciertas. La consulta a expertos en los casos en los cuales se tengan dudas, apóyese de su gremio o de su institución especializada. Aquí es importante que nosotros trabajemos todo al unísono, no nos dé pena preguntar, a veces es bueno que entre nosotros mismos, pues nos apoyemos, y eso es importante porque eso hace que sean más serios los resultados, porque hay personas que tienen mayor experiencia, conocedor de la zona, y nos pueden colaborar. Cualquier restricción de información y o de la capacidad de inspeccionar debe quedar clara y acordada con el cliente claramente, indicando en el informe de evaluación. Hago mucho énfasis, ya visto que en el transcurso de la conferencia he insistido mucho en esto. No dejemos ningún cabo suelto.
Tengamos todo claro y dejémoslo por escrito, digamos. Recomendadoras, digamos, los evaluadores no deben sentirse presionados para aceptar supuestos poco realistas o supuestos especiales o informar cualquier consejo de valoración que se utilizará para ignorar los efectos del COVID, donde esto no sea razonable. Todas las suposiciones y cualquier suposición especial debe establecerse en el informe completo, junto con cualquier reserva que pueda ser requerida y una declaración de que no ha sido pactados con el cliente tanto la conclusión de valoración como el resumen ejecutivo. Si se proporciona, debe establecerse explícitamente todos los supuestos especiales que tienen hecho para llegar al valor del formato. ¿Por qué? Porque a veces le dice, yo necesito que me haga un informe ejecutivo sobre ese avalúo. Ese informe ejecutivo debe ser consecuente al que el día que vaya a entregar el avalúo sea el que corresponda. No tenga cifras diferentes, digamos. Y finalmente, las anteriores recomendaciones se darán a conocer a las respectivas autoridades gubernamentales, ministerios, superintendencias, alcaldías, entre otras, sector público y privado, entidades de autorregulación, entidades financieras, gremios y demás público, a evaluadores independientes y empresas. ¿Por qué digo esto? Porque aquí nosotros vamos a expedir un documento y eso nos pertenece a los gremios. En el caso de la Sociedad Colombiana de Evaluadores, vamos a expedir un documento con el propósito de que le llegue a todas las autoridades para efectos de que nos den la oportunidad, vuelvo y digo, guardando todos los requisitos que se tienen de bioseguridad para poder ejecutar los trabajos en los casos que se tengan que hacerlos obligatoriamente, guardando otra vez todo lo que se recomienda para estos casos. Está realizando las ampliaciones normativas en la NTS que ya les comenté, en la unidad sectorial con respecto a las restricciones. Igualmente, Colombia avanza en la estructura en materia evaluatoria internacional. Quiero decirle que la estructura que nosotros tenemos a nivel internacional es de los pocos países del mundo que tenemos una estructura muy importante porque somos una entidad que tenemos una ley, tenemos unos modelos de autorregulación, tenemos una normalización de avalúos a través del INCONTEL RNA, por supuesto por el ONAC, certificación por competencias internacional de evaluador a través de la ISO 17024, educación superior de evaluador en maestría y especializaciones. Esta es reconocimiento, les voy a decir, porque yo como comisario internacional de la Unión Panamericana de Evaluadores, en algunos países están tomando el modelo colombiano para poder desarrollar y aprobar sus normas locales. Eso para nosotros es un orgullo que podemos nosotros poder multiplicar todo este trabajo que hemos venido desarrollando gracias a la intervención de muchos evaluadores que han puesto su semilla en el desarrollo de este trabajo. Hay mucho para hacer, pero necesitamos el concurso de todos. Que empujemos la carreta para el mismo sitio. No critiquemos, sino sumemos, porque la crítica lo que hace es que dispersa. Yo creo que nosotros lo que hemos es sumar y no restar, digamos. Entonces, pongo aquí, pues, todo lo que las empresas con las cuales, pues, todo tiene que ver en el desarrollo de nuestra actividad y de que de alguna forma hemos venido trabajando y hemos venido desarrollando. Este es un trabajo que hemos iniciado hace más de 20 años y que poco a poco vamos culminando nuestro desarrollo y vamos llegando al final del túnel, pero con buen éxito. Ahora es el momento que tenemos un reto con esta situación de incertidumbre, llamémoslo incertidumbre, llamémoslo emergente, llamémoslo excepcional, pero esto es un reto que nos va a servir y nos va a dar mucha madurez a ver cómo vamos a afrontar esta situación. No me queda más, como siempre, agradecerles, agradecerles a todos ustedes, y una frase que siempre la tengo y quiero que la recuerden siempre, que dice, las buenas raíces siempre dan buenos frutos.
Les agradezco mucho, muchas gracias, estoy a su disposición para cualquier consulta, cualquier duda que tengan, con mucho gusto estaré dispuesto a poder responder a todos. Gracias. Catalina, hola, necesito compartir pantalla, ¿cómo estás? Voy a aprovechar a ir saludando a los colegas, a los panelistas, a todos los videoconferencistas. Un abrazo para todos en sus hogares y cuídense. Voy a comenzar lo más rápido posible porque el contenido de lo mío casi siempre es denso. Así que un abrazo para todos y espero que esta tertulia o esta charla les sirva de algo a futuro y en este momento de incertidumbre. Dejar de compartir. Bueno, aspiro que en este momento tengan la visual de la presentación. Se trata de hablarles un poquito de lo que hemos venido haciendo y de los cuidados que debemos tener a la hora de afrontar los encargos valuatorios que se nos vienen. Bien lo decía el doctor Oscar Borrero hace un rato y lo han mencionado absolutamente casi todos los demás panelistas, que lo que veníamos haciendo estaba bien porque había una, digamos, estabilidad en los históricos, en los referentes históricos que teníamos. Pero ahorita, lamentablemente, eso va a cambiar y va a cambiar con pronósticos reservados, como dicen los médicos. Hoy vamos a hablar de la valoración de activos en escenarios inciertos y debo empezar por contextualizar toda esta charla, ¿no? En principio, para examinar de una manera, digamos, razonada, objetiva, inteligente, las situaciones bajo incertidumbre y sobre todo con riesgo, se debe comprender que el proceso es una decisión pensada, es una decisión analizada, no es mecánica, no es de plantillas ni de planillas. Nosotros somos esos profesionales que debemos ponerle nuestro cerebro, nuestra materia gris a lo que estamos haciendo. Y parte de eso, aunque a muchos les atemoriza la palabra estadística, les atemoriza la palabra probabilidades, lo recuerda de la universidad, quizás con cierta dificultad en esa materia. Quiero decirles que es una de las herramientas más espectaculares que yo me he podido conseguir y lamento que no lo vine a descubrir sino quizás unos 10 años después de haberme graduado. Pero en ese momento también me medio chocaba la palabra de estadística, quizás el docente, quizás cualquier cosa me creaba esa barrera. Aquí no se van a volver, ustedes al utilizar la estadística no se van a volver estadísticos, ni analistas especializados en estadística, ni mucho menos. Pero sí es una herramienta que les va a permitir interpretar adecuadamente lo que ustedes van a tener que recolectar en la minería de datos y la investigación, tanto de campo como de oficina, que deban realizar. La incertidumbre tiene mucho que ver con las probabilidades, obviamente, y esas probabilidades tratan sobre los escenarios que se pueden configurar o que pueden ocurrir según el evento que aparezca o el que nosotros, por nuestra experiencia, por nuestro quehacer, por nuestro know-how, podamos desarrollar ciertos, digamos, instintos que nos permiten saber, y hasta ahora nos lo habían permitido en muchos de los casos, salir de nuestro despacho a hacer una visita de obra y encontrarnos con que prácticamente al llegar
sacar el dron o la cámara o lo que fuera para hacer la visita técnica, también teníamos ya una idea de cuál era el valor. Yo creo que eso nos cambió y nos va a cambiar por un buen rato, como decía el doctor, depende de cuál sea la curva que sigamos nosotros, si es la V, la P o la L, y todas tienen que ver es con el horizonte financiero en el que vamos a tener que hacer los pronósticos. Y les voy metiendo de una vez términos que vamos a tener que utilizar muy a menudo de aquí en adelante: horizonte financiero, variables inciertas, etcétera, etcétera, porque de ahora en adelante, cuando querramos tener una mayor certidumbre en lo que estamos pronosticando de valor, tenemos que utilizar mucho de las finanzas, mucho de la estadística, quizás algo de las contabilidades, mucho del derecho, como lo decía Ingrid, y mucho de lo que nosotros hemos aprendido por muchos años, que es la tasación. Entonces, saber manejar las herramientas, estoy seguro que el 100% de los que están aquí asistiendo saben manejar la mayoría de las herramientas. Todavía existen algunas confusiones cuando entendemos cuáles son las bases de valor, qué son los enfoques, qué son los métodos y qué son las herramientas de apoyo. Incluso en muchos tasadores de muchos años existe esa tenue línea de que no distinguen entre qué es la base de valor y qué es el enfoque y para qué me sirve. Y voy a tratar muy cortamente de darle un poquito de claridad a todos esos conceptos que son fundamentales a la hora de saber qué es lo que vamos a hacer, porque desde el comienzo tenemos que saber hacia dónde vamos. Un tasador profesional, o en el caso de muchos de nosotros, funcionamos como asesores, donde la tasación es parte de la prestación de nuestro servicio, debe tener la capacidad de estimar, porque nosotros realmente estimamos, de usar, revisar y saber manejar e interpretar resultados estadísticos. Por eso les digo, no tienen que ser estadísticos, pero no les debe hablar la estadística tienen que saberla interpretar. Y sobre todo, en el caso de las probabilidades. Entonces, es muy importante que sepamos que para hacer una simulación de escenarios inciertos, debemos tener un protocolo de operación, como para muchas de las cosas. Aquí en esta charla les voy a dar nada más tres protocolos para que sepan que lo fundamental es tener un protocolo de saber cómo voy a salir, qué tengo que llevar y cómo debo hacer la visita, ¿no? En primer lugar, también debo saber qué tamaño de muestra voy a tener. ¿Por qué? Porque precisamente en función de ella yo voy a saber el nivel de confianza de mi dictamen y el margen de error. Muchas de las veces los dictámenes nuestros no están teniendo ni siquiera el rango de valores en los que oscila nuestro dictamen, ni el nivel de confianza se lo estamos informando a nuestros clientes, ni el margen de error con el que lo estamos haciendo. Y eso nos genera una competencia desleal, porque nos estamos dejando nosotros mismos comparar con quienes realmente adivinan precios desde el escritorio. He visto en las anteriores dos charlas que han hablado de los avalúos de escritorio, pero es que nosotros mismos tenemos la herramienta de cómo controlarlo. Nadie podrá hacer un avalúo de escritorio sin tener una preparación y un manejo adecuado de las herramientas estadísticas. No puede ni siquiera hacer la primera parte del protocolo de actuación o de asumir el encargo evaluatorio sin poder determinar un tamaño de la muestra. Tampoco debe dejar de tener claro cuál es la distribución de probabilidades de esas variables inciertas que después les voy a mostrar. Seguramente muchos de ustedes las saben porque las han conocido como tamaño, área, número de piso, etcétera. Todas esas son variables inciertas porque varían en función de los similares o de los comparables. También vamos a hablar del horizonte financiero, como les mencioné, y tendríamos que saber más o menos cuál va a ser ese horizonte financiero para poder nosotros, en el caso de que estemos hablando de flujos de caja futuros, podamos traerlos al momento focal cero de una manera adecuada. Tenemos también que saber cuántas serían las iteraciones necesarias en esas simulaciones, y no me refiero nada más a las tres conocidas de optimista, moderado y pesimista. Me refiero a 5.000, 10.000, 500.000 iteraciones. Pero para eso ya hay herramientas. No ahora, ya tienen rato en el mercado de esas herramientas y está en nosotros poderlas utilizar.
La precisión va a depender de las estimaciones que podamos hacer y de la finura o del criterio que nosotros tengamos para escoger los supuestos o las variables inciertas que vamos a utilizar para hacer nuestro análisis. Obviamente debemos que tener la destreza o el conocimiento de cómo debemos analizar, interpretar y concluir sobre los resultados de esas simulaciones, porque nada haremos teniendo la máquina de hacer salchichas, metiéndole algo distinto a los ingredientes de las salchichas y esperar salchichas. ¿Cuáles son los estadísticos que permiten que nosotros validemos esos resultados? Es sumamente importante. Nosotros a veces no distinguimos en que los estadísticos son los elementos que nos permiten medir el comportamiento en la muestra y nos permiten además pronosticar el comportamiento de los parámetros que también se denominan igual en la población. ¿A qué me refiero con que se denominan igual? Los estadísticos son media, mediana, desviación estándar, moda en la muestra. Y en la población se llaman media, mediana, moda, desviación estándar, pero son de la población. Nosotros vamos a pronosticar, cuando trabajamos con los estadísticos, vamos a pronosticar el comportamiento de una población o de un universo muestral mucho más grande que nos sería muy costoso realizar para todos los individuos que pertenecen a esa población. Entonces, tenemos que tener obviamente un protocolo y es sumamente importante porque de ello dependerá o ello determinará la influencia de los supuestos que nosotros vamos a hacer en las variables inciertas. Es que, repito, no es que tengamos la máquina de hacer salchicha, es que nosotros vamos a tener que meterle también unos datos, una información fundamentalmente proveniente de todo nuestro know-how, de toda nuestra experiencia, de todos los estudios que hemos realizado. Allí es donde van a ingresar las variables inciertas con unos supuestos que nosotros vamos a saber, porque no lo va a poder saber ni la señora que atiende en mi casa, ni lo va a poder saber un médico por muchos postdoctorados que tenga. O sea, eso lo vamos a saber somos nosotros que conocemos el mercado inmobiliario, que conocemos el problema de las maquinarias, etcétera, etcétera. Y de ello también va a depender entonces la certidumbre y la calidad de los resultados. En esta charla vamos a hablar de conceptos básicos de probabilidad, de estadística descriptiva, de técnica residual estática determinística, de técnica residual dinámica determinística y de técnica residual dinámica probabilística. ¿Por qué les digo esto? Porque es que precisamente el enfoque del costo tiene como método, como la base de valor del costo, tiene el enfoque del costo y el enfoque del costo tiene tres métodos del costo, que son el costo de reposición, el costo de reproducción y el costo por adición. En el costo por adición hay dos herramientas de apoyo. Esas dos herramientas de apoyo son la parte de costo de reposición depreciada y la famosa técnica residual que en Colombia el IGAC la ha incorporado como un método y eso ha enredado un poco las cosas. Aunque dice entre paréntesis técnica, muchos creen que es una metodología evaluatoria. Entonces, cuando van a las normas IBS, se confunden con eso. En realidad son universalmente tres los enfoques que hay de valoración, que son el del mercado, el de los ingresos y el del costo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de simulación en Monte Carlo, muy sencillo obviamente para este ejemplo, para que vean la bondad que tiene utilizar todas estas herramientas. En principio la probabilidad es algo muy sencillo, es la razón que existe entre los aciertos y los errores dividido entre la suma total de escenarios o eventos posibles. ¿Cómo se lee? Pues como la probabilidad de ocurrencia de esos aciertos o errores. Es en otras palabras, la proporción de las veces que se puede obtener un resultado posible en un evento específico, obviamente. Como probabilidad objetiva, podemos hablar de que hay dos tipos. Ojo, probabilidad objetiva, hay dos tipos. Una que es a priori y otra que es empírica. La a priori es aquella como la de los dados, ¿ok? Que puede ser calculado sin necesidad de que haya alguna prueba.
porque el escenario es conocido. Otro ejemplo también es el que el agua ebulle a los 100 grados centígrados. Entonces, ese tipo de resultados no necesitan un experimento previo. Vamos a poner, por ejemplo, el de lanzar un dado y sacar un 2. Queremos saber cuánto sería la probabilidad de sacar un 2 en un solo intento. Pues muy sencillo. Sabemos que tiene 6 caras, dividimos un 2, puede salir en un evento de lanzamiento, sale una sola vez, no salen 2 números a la vez. Entonces, sale una vez el 2. Eso es un sexto de la probabilidad. Entonces, puede calcularse. Eso es un evento a priori. Una probabilidad empírica trata de eventos de distinta naturaleza, pero están apoyados en la cantidad de datos históricos. Ya les voy a poner varios ejemplos con los que se puede generar la distribución de las frecuencias. Eso, la distribución de las frecuencias no es sino las probabilidades de que ocurra tal o cual valor o que tome tal o cual valor la variable. Entonces, esa probabilidad de ocurrencia, como tiene unas curvas, unas funciones de distribución de probabilidades, entonces puedo, teniendo esa historia, hacer una simulación de que se va a seguir comportando esa misma variable a futuro con esa distribución de frecuencia, la distribución de frecuencia. Y suministrándole datos aleatorios puedo obtener resultados a futuro. Por ejemplo, yo con estas probabilidades empíricas, yo puedo tasar la probabilidad de éxito de un proyecto de inversión inmobiliario que lo mantenemos, lo vimos haciendo cuando utilizamos la técnica residual. Por cualquiera de los escenarios, siempre lo vamos a tener. Podemos calcularlo con probabilidad. La constitución de servidumbre de expropiaciones, tanto el lucro cesante como el daño emergente, en el caso de su estado futuro, que muchas veces han dejado de ser cobrados en las instancias jurídicas y judiciales, que porque son expectativas, eso tampoco es cierto, eso tiene mucha jurisprudencia. Lo que no es que los peritos no han sabido probar la ocurrencia de esos eventos futuros, con la debida probabilidad objetiva que es exigida por la jurisprudencia. Esa probabilidad objetiva la debemos calcular a través de herramientas multicriterio, la he calculado yo, y me ha sido aceptada y admitida en sus cálculos en muchísimas ocasiones. Por eso les digo, esto es una herramienta que nos va a abrir mucho camino y muchísimas posibilidades de ejercicio profesional. La estimación de la cuantía indemnizatoria por incumplimiento contractual. O sea, sí, usted me dejó de cumplir el contrato y yo dejé de obtener una ganancia, pero no sé cuál era. No, usted puede estimarla o un perito puede estimarla, un perito tasador con formación en estas áreas y además con acreditación en intangibles especiales puede estimársela y ayudarle a usted a un reclamo en tribunales de arbitramiento o en tribunales de justicia. Además de que va a ser totalmente admitido porque va a ser un análisis objetivo de lo que está haciendo. La cuantía indemnizatoria por accidentes personales. Muchas de las cosas que estoy haciendo actualmente es discutiendo con digamos, un grupo de médicos legistas que se han encargado de sacar los manuales de los baremos para las compañías de seguro cuando se pierde un dedo, cuando se pierde una mano, cuando hay cierto tipo de incapacidades, pero hay muchas cosas que les digo yo, pero no es lo mismo el dedo meñique de la mano derecha para un derecho que para un zurdo. Es distinto, o el dedo pulgar de la mano izquierda para un zurdo que para un derecho, y eso no puede manejarse con ese tipo de tablas con las cuales yo estoy totalmente en desacuerdo, no solamente en ese baremo, sino en muchos de los usos que le hemos dado nosotros como tasadores. La estimación de la cuantía indemnizatoria por siniestro de calamidades también puede ser. La estimación de las fallas en maquinaria y equipos por producción defectuosa o por la demanda de un producto en el mercadeo, o la estimación de variaciones climáticas de lluvias cincuentenarias, centenarias o de canales. Todo eso lo podemos utilizar con simulaciones. Hay que distinguir muy claramente entre subjetividad y arbitrariedad. La subjetividad no es mala. La subjetividad la tenemos que aplicar por nuestra experiencia. Para eso estudiamos, para eso nos formamos y para eso nos capacitamos. Cuando usted va donde el médico a usted le da un diagnóstico en función de su subjetividad educada. El señor ha estudiado muchísimo, ha podido analizar todos los exámenes que usted le llevó
y a él le indica su experiencia, sus estudios y los exámenes que usted le presentó, que sencillamente usted tiene COVID-19. Vaya, guárdese, cuídese y tenga reserva para comprarse un respirador artificial. Pero lo importante aquí es que la subjetividad no es perversa. Lo que sí es perverso es la arbitrariedad, el capricho y la negligencia. Esa sí es perversa, esa sí no se puede utilizar, esa ni siquiera nosotros deberíamos tenerla de cerquita de nosotros. Nosotros tenemos que trabajar con la subjetividad educada y a través de la probabilidad subjetiva también podemos hacer muchos pronósticos y es válido porque también se basa en información histórica. El doctor Oscar Borrero nos acaba de mencionar las 3 curvas que están previendo tanto el banco, el BID como todos los economistas. Y están diciendo algunos que va a ser una B, otros una V y otros que está haciendo una L. Eso es claro, pero eso nos va a permitir a nosotros entender que no es que se va a comportar como el ébola en tal ecuación o como la posguerra o como cualquier otra situación que haya afectado a los mercados financieros y obviamente a los activos, sino que por lo menos nosotros vamos a tener una idea de cómo pueden ser los comportamientos para tener al menos una distribución de los supuestos que pudieran venirse y hacer los análisis aleatoriamente. Como bien lo decíamos, la historia en estas probabilidades subjetivas no es suficiente. Y no podemos entonces hablar de probabilidades empíricas, que sí lo son. Las probabilidades empíricas sí permiten que con la historia, por ejemplo, usted tiene los estados financieros de una empresa de los últimos 10 años, usted tiene una información histórica que le da el análisis para una probabilidad empírica. Pero en los casos en los que la empresa es nueva o un centro comercial apenas está aperturando, usted no tiene sino el reporte de cómo se han comportado los similares. Pudiera hacer alguna analogía, pero seguramente va a tener alguna dificultad o algunos imprevistos que debería considerar en sus supuestos básicos o en las variables inciertas que considere a la hora de ingresar los datos en la simulación. Un ejemplo de estas variables o esta probabilidad subjetiva es, por ejemplo, que los paisas somos muy inventivos y por allí hace unos meses escuché que estaban analizando lo de las bandas transportadoras como transporte masivo. Seguramente algún día lo vamos a tener porque es que aquí todo lo llevamos adelante y entonces vamos a suponer que queremos analizar un proyecto del área metropolitana de Medellín sobre el potencial lanzamiento de ese sistema de transporte masivo con bandas transportadoras. ¿Y qué es lo que yo me pregunto con los análisis de simulaciones, de escenarios? ¿Cuál es la probabilidad de éxito, cierto? ¿Y cuál es la demanda de usuarios, si sería alta, media o baja, para yo saber qué tan rentable o cuán podría ser la posibilidad de que yo alcance un punto de equilibrio o que valga la pena una inversión de esa naturaleza? Para eso me sirven a mí las simulaciones. Las premisas fundamentales de la probabilística indican que la probabilidad siempre es mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. Es decir, no son negativas y nunca son superiores a 1. ¿Ok? Y se plantea escenario en que solo un resultado puede ocurrir en cada oportunidad. Y todos los escenarios posibles, la suma de todas esas probabilidades tiene que ser igual a 1. Ellas pueden ser expresadas en fracciones, pueden ser expresadas en decimales o pueden ser presentadas como porcentajes. Completamente todas son equivalentes e igualmente admitidas en todas partes. Decía, discúlpenme que me pasé una, déjenme volver, que un estadístico es la medida de los atributos de los datos muestrales que permite inferir el valor más probable de parámetros poblacionales. O sea, yo voy a pronosticar con la media de la muestra la media poblacional. Voy a pronosticar la desviación en la muestra, voy a tratar de pronosticar la desviación estándar en la población. Para eso es que me sirven los estadísticos. Pero hay un detallito que aquí lo resalté que se llama muestra representativa. Se nos ha olvidado
y está en todos los textos, tanto del ICAC, tanto en la 1420, tanto en la 388, en todo lo que he investigado, habla de muestras representativas cuando habla de protocolos y procedimientos evaluatorios. Pero nadie se ha detenido a pensar qué es una muestra representativa. La muestra representativa no es la que yo quiera, y por eso el mismo IGAC comete el error de decir que con 3 datos es suficiente en ocasiones hacer una tasación. No, eso no es una muestra representativa, ahí no hay una muestra representativa. Entonces, hay una contradicción en esos dos articulados de la misma resolución 620. Entonces, la muestra representativa es aquella que me da garantía del nivel de confianza mínimo, que es el 95% en caso de bienes y activos tangibles, y de los intangibles hasta el 90%. La muestra representativa es aquella, y tiene que ser cumple en todos, no es que cumple 2 y otro no y todavía es representativa, tiene que cumplir los 3 que les voy a mencionar. La muestra representativa tiene que ser el nivel de confianza superior al 95%. El margen de error admisible inferior al 5%. Y el margen, y el coeficiente de variación en Colombia, porque en otras partes no lo restringen así, es el 7.5% máximo. Si nosotros hacemos un pequeño análisis operativo de cómo se calcula el tamaño de una muestra, nos damos cuenta que esas mismas restricciones nos dan que la mínima cantidad de datos que requeriríamos para hacer una tasación por el método comparativo de mercado sería de 9 datos, todos en una muy buena situación de homogeneidad. 9 datos. Además, la muestra representativa se puede pronosticar cuando ya yo tengo esos datos que conforman la muestra y sé que mi muestra es representativa porque cumplí con esos 3 supuestos básicos, entonces yo puedo pronosticar el comportamiento de los parámetros. ¿De qué? De la población. Yo ya puedo decir, entonces, los inmuebles de este tipo en el mercado tal, en el sector tal, pueden tener este valor medio del mercado, que es lo que se nos pide a nosotros como tasadores. Entonces, los estadísticos, al igual en las simulaciones, son los que nos van a describir el resultado de esa simulación. Voy a recordarles que las medidas de tendencia central son estadísticos que proveen información de lo que se espera cuando se toma una muestra de datos. Y ellos, muy conocidos por todos ustedes, media, mediana y moda, en los paramétricos. Medidas de tendencia central paramétrica. ¿Qué son paramétricas? Que se presume que la distribución de los residuos es una curva normal. Pero cuando no lo es, y en la mayoría de nuestros casos por la escasez de datos no lo es, entonces tenemos que utilizar estimadores de tendencia central no paramétricos. ¿Cuáles son esos? Los estimadores robustos de tendencia central. Eso es lo que deberíamos hacer. Y la medida de dispersión describe la incertidumbre o desviación inherente de dicho muestreo y el grado al cual la función de probabilidad se distribuye a través de un rango de valores probables. Ejemplo, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variabilidad, simetría, kurtosis, y póngale mucha atención a esta palabrita que en una charla hace unos años en República Dominicana, kurtosis, ¿con qué se cura eso? O sea, tomando el pelo, pero realmente póngale mucho cuidado a la kurtosis porque ahora les voy a mostrar un ejemplo. Las variables aleatorias son funciones que asumen valores al azar según una distribución de probabilidades. Por eso es que necesitábamos uno histórico para saber cómo era su distribución en el tiempo y saber qué probabilidades de que ocurra esa misma distribución es con la que yo voy a introducir mis datos en un supuesto, en una simulación. Y con ellas voy a generar resultados en cada escenario según el valor asumido. Es decir, yo voy a obtener el valor presente neto o los flujos de caja libre o la tasa interna de retorno o el costo de la deuda o el equity o el costo promedio ponderado del capital. Los voy a obtener para un escenario en el que asumí unos datos. Pero si yo eso lo meto, no una, no dos, no 3, sino aleatoriamente cada una de esas variables que me alimentan estos datos, porque estos serían mis previsiones, estos serían los valores que yo quiero pronosticar, todos los supuestos básicos, todas las variables inciertas que yo voy a
introducir en un modelo para poder pronosticar estos resultados, yo debo tener su distribución de probabilidades. Y eso obviamente, pues no se trata de darles un curso de simulaciones de esto, ni mucho menos, pero es muy útil, extremadamente útil en el mundo en el que nos vamos a encontrar a partir de que podamos volver a salir de nuestra casa. También les voy a decir dos cositas, aunque tienen muchísimas clasificaciones, pero entre las más importantes, las variables se pueden clasificar en dos, las discretas y las continuas, ¿no? Estas discretas y continuas pueden o disponen de una distribución de probabilidad, pero hay otras que no disponen de distribución de probabilidad y esas no las podríamos utilizar en un supuesto o una variable incierta. Y como tales, esas discretas y esas continuas, los estudiosos, los científicos, los investigadores y los estadísticos pues han creado unas funciones de distribución de probabilidades para cada una de estas tipos de distribuciones. Puede haber la distribución Whirlpool, puede haber la distribución uniforme, la uniforme discreta, puede ser la beta PER, la gamma, la normal, la log normal, etcétera. Hay una buena cantidad de tipos de distribuciones en las que usted las puede configurar teniendo los estadísticos que la conforman, que son, en ejemplo, la beta PER. Tengo que tener el valor máximo, el valor mínimo y el más probable. Y con eso construyo mi curva de frecuencia para una variable incierta. O por ejemplo, la de la gamma. ¿No? Entonces yo tengo que tener unos estadísticos que me dicen el más, el menos, etcétera, que yo le tengo que introducir a la hora de hacer el supuesto de esa variable. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho y qué es lo que tradicionalmente haríamos o lo que hacen nuestros colaboradores cuando los enviamos a campo a realizar una visita previa o lo que sea. Tenemos un encargo evaluatorio y lo primero que hace un colega tasador es averiguar certificados de alineamiento, cuáles son los retiros que tiene, qué tipo de tratamiento urbanístico tiene según el plan de ordenamiento territorial o el plan de desarrollo urbano local, como lo dicen en Venezuela, qué polígono normativo tiene y además veo también los retiros que me dan de cada tipo de vías en esa zona. ¿Ok? Además, ese señor le digo, pero búsqueme la norma de uso. Entonces el señor llega y busca el tratamiento de mejoramiento integral y me dice, no, pues tenemos hasta 5 pisos de aprovechamiento. Perfecto. Y empieza a hacer su análisis. Entonces sigue, encarga a otros colegas o colaboradores para que le levanten información de acuerdo a lo que él vio que podía hacerse en el suelo. Y entonces consigue una data de 10 datos, por ejemplo, como esta. Lo primero que hace es analizarla y dice, hombre, aquí no me está dando el coeficiente de variación y además la desviación estándar estaba bastante alta, está por el 25%. Pero, se me ocurre una idea, tengo que depurar la muestra, es que no lo he hecho. Y entonces llega y analiza bien los datos y se da cuenta que hay posibilidades de que unos no estén muy conformes, como vemos allí, son 4 de los 10, y entonces dice, no, yo voy a quitar esos 4 y se queda con 6 datos. Y esos 6 datos, ahora entonces dice, hombre, pero también me faltó algo más, esos son ofertas públicas, tengo que corregirlos. ¿Y cómo los corrijo? Bueno, le voy a poner el porcentaje de negociación. Lamentablemente, y todos sabemos que así es, ese porcentaje de negociación es la técnica de los dígitos oscilantes. ¿Cuánto necesito que me dé para que me dé el coeficiente de variación? Y entonces lo cuadran, hacen un análisis del método comparativo de mercado por la herramienta de apoyo corrección simple, obtienen el coeficiente de variación 382, que ya les cuadra lo que les exigía, por ejemplo, la norma, la 620, y entonces tienen la media aritmética. ¿Para qué me sirvió esto? Pues obvio, voy a trabajar con un residual. Yo necesito que mis valores de venta tengan alguna fuente fidedigna. Entonces estoy cumpliendo, listo. Entonces ya tengo los pesos por metro cuadrado, el valor unitario de los ingresos en el análisis residual. Y entonces entro a otra planillita
porque eso sí somos unos duros manejando planillas, y entonces entramos y digo, meto la normativa, después meto los ingresos, porque ya tengo el valor medio y tengo los metros cuadrados que puedo construir por edificabilidad, sin muchos análisis de nada. Lo que a mí se me ocurrió que es vivienda, eso es lo que voy a hacer. El egreso por costo directo de construcción lo tomo de una revista de publicación nacional o alguien que me lo diga que tenga credibilidad. Los honorarios los tomo de los colegios profesionales como los de ingenieros, arquitectos, etcétera, para lo que son los honorarios profesionales en la construcción. Tomo los egresos indirectos por administración como la usanza común estimada para este tipo de proyectos. Tomo también los egresos por publicidad y venta o promoción y ventas, también estandarizados, al menos en nuestras lonjas tienen muy buena información de primera mano. Somos unos bendecidos porque nosotros convivimos con el gremio inmobiliario en un mismo gremio, entonces tenemos información de primera mano de colegas muy informados de primera mano, y entonces podemos incorporar estos datos. Tenemos los otros egresos de fideicomiso, de compensaciones urbanísticas o los legales y de seguros. Y por último, listo, ya tengo el valor del terreno. Ahora sí, estoy listo, ya tengo el valor del terreno y perfecto. Eso es lo que el tasador junior hace. Pero resulta que la mayoría de las veces viene el supervisor a revisar el trabajo antes de entregarlo al cliente. Y el tasador senior tiene un poquito más de cuidado en algunos detalles. Ya van a ver en cuál. Tiene la misma información que le suministró el tasador junior en su reporte, los mismos datos, etcétera, etcétera. Pero nota algo. Y es que resulta que el predio tiene un desarrollo en función del área. Hombre, no puedo hacer lo mismo si tiene menos de 60 metros, de 600 metros. Hombre, y si tengo más de 600 y llego a 800, tengo otro. Ey, y si tengo más de 800, puedo tener mayor densidad, suponiendo que sea exclusivamente para vivienda el uso. Uy, mano, esto hay que analizarlo. Entonces él ya se siente como que va a revisar con más acuciosidad, revisa la data, recibe la misma data, pero incorpora otros parámetros. Dice, yo voy a meter no solamente la corrección por negociación, sino que voy a meter el estrato socioeconómico, voy a ver cuántos baños, cuántas unidades sanitarias tienen, si tienen cocina, toda esa información, en qué nivel de piso están y qué edad puede tener el inmueble. Hombre, el hombre está trabajando un poquito más. Y nota que uno de los datos estaba malo. Uno de los datos que le había suministrado también tenía un error de edición. Y entonces también lo chequeé y lo corrí. Depura la muestra, pero no la depura caprichosamente, porque es un senior. Ese señor al menos tiene una especialización. Y la depura a través de Chauvenet o la teoría de los errores, o otra que le permita eliminar los datos atípicos no arbitrariamente, no caprichosamente, sino técnicamente. Y entonces en ese análisis ya no se le fueron 4, se le fueron 3 datos. Eso obviamente implica que ahora tengo 7 datos. El dato 6, que antes había sido excluido por el junior, yo lo vuelvo a incorporar. Y ya no utilizo el método comparativo de mercado, sino que utilizo el de corrección múltiple. Perdón, sigo utilizando el comparativo de mercado, pero por corrección múltiple, no simple. Y ya no utilizo un calculito en Excel o con la calculadora, sino que yo ya sé un poquito más y entonces utilizo el Excel en el análisis estadístico, análisis de los datos, estadística descriptiva, y me hace este reporte. Me dice, hombre, lo voy a analizar, ¿qué es lo que me reporta? Dice, hombre, la media bajó con respecto a lo que me había dicho casi 150 pesos o 150 dólares, pero el coeficiente de variación no me cumple. ¿Qué hacemos? Bueno, o hago lo que hizo el junior o realmente lo que debo hacer. Digo, bueno, más estimador robusto que la mediana. La mediana es más robusta que la media porque no depende de los extremos. Pues yo voy a tomar la mediana. Pero entonces de repente miro la curtosis y cuando yo leo la curtosis resulta que está en un dato, un número
que me implica que el supuesto de normalidad no se cumple. Cuando es superior de 2.5, la kurtosis, incluso muchos aplican que sea 2, la kurtosis hace presumir, si es superior a 2.5, que no hay una distribución normal de los residuos. ¿Qué quiere decir eso? Que los estimadores paramétricos, media, mediana y moda, no me sirven. Entonces, ¿qué hago? Utilizo o estimadores robustos de tendencia central o herramientas. Y ahora sí, paso el sello de calidad y digo, el avalúo, ya tengo los datos para los ingresos en el residual dinámico. Pero ¿cuál residual dinámico? Este señor utiliza el residual dinámico determinístico. ¿Por qué? Porque él va a analizar 3 escenarios, el optimista, el moderado y el pesimista. Y dice, yo utilicé el residual dinámico, pero ese sigue siendo determinístico porque es lo que a él se le ocurrió. Él sí dijo, hombre, venga, aquí se puede hacer tantas viviendas o tantas viviendas y locales, o quizás se puedan hacer oficinas. Hizo esos 3 escenarios porque le pareció, pero no hizo un análisis realmente de todo eso, sino que hizo 3 residuales en 3 escenarios distintos. Y obtuvo, obviamente, en cada caso, normativa, ingresos, egresos, etcétera, lo mismo que para todos en simulación, y obtenemos el valor del terreno después de obtener seguramente el valor más referente, más probable de esos 3 escenarios optimizados. Y ya se siente ganador y dice, ahora sí, ya tengo el valor del suelo. Les tengo sorpresas. Existe algo que se llama la técnica residual dinámica probabilística. Y en ella, los modelos nos permiten reflejar los escenarios inciertos. Y en ella sí podemos dictaminar con una certidumbre como la que se nos exige en determinados eventos. Ejemplo, no es lo mismo hacer un avalúo con fines hipotecarios, que también tendría algo que decir, pero no es materia de esta charla, porque no se hacen con la base de valor de mercado. Para empezar por ahí, y léanse las normas IBS y verás, se hacen por valoración, por base de valor de liquidación. Esos avalúos hipotecarios tienen digamos, la holgura de tener un error de hasta el 30%. ¿Por qué? Porque los bancos prestan en garantía hasta el 70%. Por ley casi que lo tienen ya escrito, ellos se lo metieron y el inmueble vale 500 y yo le presto 350. Eso lo tienen aquí y también lo tenía en Venezuela hasta que estuve allá, no sé si ha cambiado. Pero en todo caso, esa es la holgura con la que manejan los grandes errores que cometemos nosotros al ser un poquito laxos a la hora de tomar la herramienta adecuada para hacer un dictamen. Entonces, tenemos escenarios que nos permiten, o herramientas que nos permiten analizar los escenarios inciertos, como por ejemplo, el manejo y el uso de Crystal Ball Oracle para simular escenarios. Además del Crystal Ball de Oracle, que es un complemento de Excel que hay que pagar obviamente, está el RIX, que obviamente ya ese es un software exclusivamente para análisis de riesgos y que hace obviamente las simulaciones de escenarios. Voy a hablarles del otro protocolo que les mencioné. Lo compartí en estos días en una certificación, una nivelación para la certificación ISO de unos colegas de Ecuador. Esas bases de valor, lamentablemente, no las hemos logrado comprender de las normas, pero no es otra cosa sino de entender cuál es la base de valor, si podemos responder estas preguntas. ¿Quién lo pide y para qué lo pide? Si nos dicen eso, vamos a saber si vamos a utilizar el enfoque, la base de valor de mercado, la base de valor renta de mercado, la base de valor de sinergia, la base de valor de liquidación, la base de valor de inversión o valía. Podemos saber cuál es la base de valor en función de quién lo pide y para qué lo pide. Para eso es que tenemos que hacer esas 2 preguntas casi que en el momento en que nos llaman por teléfono a pedirnos una carta. Y al tener la base de valor, entonces vamos a tener la posibilidad de hacernos otra pregunta. ¿Cuál es el enfoque evaluatorio? Bueno, vamos a ver qué información se tiene disponible o al alcance para atender ese encargo evaluatorio. Así vamos a saber qué enfoque evaluatorio. Y una vez que tenemos también respondida esa, entonces nos hacemos otra. ¿Y qué metodología es la adecuada según las NIP, las IBS
para aplicar los métodos que son pertinentes para las normas. Y después de que tengamos eso, entonces vemos cuáles del abanico inmenso de herramientas que tenemos, como corrección múltiple, corrección simple, estimadores robustos, multicriterio, residual, regresiones, redes neuronales artificiales, árboles de decisión, simulaciones, todas las que conocemos, que muchos dicen, no, es que el IGAN no ha aprobado este método. Eso no es un método, es una herramienta de apoyo a uno de los métodos, y además a lo que se quería referir el IGAN, por la esencia de su contenido, no es a los métodos, se quería referir a los enfoques. Y eso también lo he dicho en muchas oportunidades, en muchos foros, pero la semántica a veces nos juega una situación desagradable para poder comprender el alcance de nuestro servicio profesional. Entonces, me di la tarea de organizar este protocolo con las bases de valor, y tenemos que, en las bases de valor tenemos base de valor de mercado, base de valor de renta de mercado, base de valor de sinergia, base de valor de liquidación, que son las con las que se hacen los remates, las liquidaciones y además las disoluciones conyugales y además los hipotecarios. El valor equitativo, que es cuando se debe hacer entre dos personas que quieren hacer un negocio, pero es entre ellos que quiere hacerse un buen acuerdo, una base de valor que es para ellos, y el de inversión o valía es para quien quiere ver si este es bueno o es malo el negocio, pero es para un inversionista. Y todas esas bases de valor tienen como complemento los mismos enfoques, mercado, costo de ingresos. Y esos tres enfoques también tienen todos los mismos métodos disponibles, y esos métodos también tienen todas esas herramientas de apoyo. Es decir, yo puedo utilizar prácticamente todas mis herramientas de apoyo teniendo enfoque de costos. Todas las que también tienen mercado. Y aquí les acabo de mostrar, en el residual estoy aplicando una de los componentes del método de costo de la adición. Uno de los dos componentes, uno es por depreciación, costo depreciado, y el otro es por residual de suelo. El residual de suelo lo estoy obteniendo, fíjense que lo mostré, el valor de los ingresos lo estoy obteniendo por comparativo de mercado. Entonces, ojo que ahí es muy importante entenderlo, y si queremos entender cómo se aplica la NIF y la medición del valor razonable, tenemos entonces que empezar a entender claramente cómo es lo de los enfoques, cómo es lo de los métodos y cómo es lo de la herramienta de apoyo. ¿Qué hace un tasador máster? Pues desarrolla un protocolo a seguir. No lo incumple, siempre lo sigue, y de esa manera es que logra encontrar los detalles. Y así, entonces, cuando recibe un proceso que tiene que revisarlo o tiene que realizarlo, sabe que tiene que hacer una inspección, pero además la minería de datos es obligante que la haga con juicio, que tenga su plantilla de recaudo de documentos, y saber decir, no señor, yo no le puedo hacer ese avalúo. He tenido muchas inquietudes y consultas de, mire, pero ingeniero, ¿y entonces cómo hago si tengo un cliente que me está diciendo que es que no encuentra las escrituras? Mano, lo único que puede acreditar la propiedad es la escritura pública. Vamos a empezar por ahí. Y para que usted pueda asignarle valor a algo, ese bien tiene que ser transferible. Si usted no puede acreditar eso, ¿cómo le va a dar valor? O sea, es que se nos olvidan los conceptos, lo leemos como si fuera pura teoría, pero se nos olvida que es que todo eso está vinculado con lo que hacemos. O sea, nosotros no podemos valorar lo que no tenemos. Y lo dijo 1000 veces Ingrid con la norma, y lo dijo también Pacho con las normas IBS y las normas ICONTEC. O sea, no sé de dónde salió la idea ni quién la propuso, pero yo los quiero ver después con la ley 1673, al menos de los colombianos, queriendo salirse del paquete en el que se van a encontrar por hacer avalúos por correo o por video. Eso es imposible que lo asumamos. Ahí tenemos que aclararnos nosotros. No es que estoy desesperado por trabajar, es que yo no puedo arriesgar tampoco las consecuencias de mi dictamen. O sea, estoy poniendo en riesgo mi tranquilidad legal después, pero también estoy con la posibilidad de generar un daño patrimonial para mi cliente. Entonces, eso ni siquiera tendría que analizarse. Lo primero que hace entonces es revisar, este evaluador máster revisa la normativa. Y se encuentra otra sorpresa. El mismo caso, pero resulta que ese mismo predio tiene más de 40 usos principales posibles. Más de 40.
Y entonces se da cuenta que el predio que él está investigando, además, tiene para comidas y bebidas, no solamente para vivienda, tiene para restaurantes, tiene para hoteles, tiene para bodecales. Bodecales son aquellos negocios en donde hay un outlet al frente y almacenamiento de, por ejemplo, las pequeñas confeccionistas que tienen su sala de ventas adelante y atrás tienen todas sus máquinas de coser y sus trabajadoras y sus costureros. Bueno, esos son bodecales, pero también están los concesionarios que a veces tienen el taller de servicio de atrás y adelante el punto de venta. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, que tenía la norma de comida y bebida y ahora tengo también de la misma Secretaría de Planeación la norma de alojamiento, perdón, repetí la misma, pero tengo la de alojamiento también, se la quería mostrar. ¿Ok? Pero tengo 40 usos posibles. ¿Cuál es el que yo diga? Ese es el más rentable. Recuérdense que el principio económico que rige fundamentalmente a la técnica residual es el uso mejor y más productivo. Y entonces yo estoy diciendo que la mayor edificabilidad es la mayor rentabilidad. Eso también es un exabrupto. Entonces tenemos que tener cuidado. Y para resolver ese tipo de asuntos están las simulaciones. Para eso, para nosotros poder predecir o pronosticar cuál sí es en realidad el uso mejor y más productivo de esa. Entonces, ¿qué hago yo cuando veo que tiene todos esos usos? Bueno, pongo a todos mis colaboradores y secuaces a que me busquen información de cada uno de los usos. A ver, ahí sí empiezo yo a analizar y a aplicar mi experticia para saber cuáles son los usos posibles que deberían generarme la mayor rentabilidad. Y son esos los supuestos que yo voy a considerar a la hora de meter mis datos en un modelo que me permita hacer simulaciones de escenarios para una predicción. Y obviamente también meto la de los apartamentos, etcétera, etcétera. O sea, meto todas las posibles que yo sepa ya por parsimonia estadística que esos son los que mejor pudieran generar una renta, porque habrán otros usos, pero que nadie le interesa, el mercado no los compraría o no le interesaría, porque también hay que conocer el mercado. Por eso digo, esto tampoco es que lo va a hacer la máquina solita. Esto tenemos que tener nosotros nuestra experiencia. Ahí sí aplico entonces el análisis con Crystal Ball, con Excel o con RIX, aplico el uso de esta ostentosa herramienta, que es muy sencilla, es un complemento de Excel, como verán, es un menú que se abre adicionalmente en Excel, en el que ustedes en una barra de herramientas van a encontrar cuáles son las definiciones de los supuestos básicos. Vamos a poner el cursor aquí para que lo vean. Ok, aquí en este icono vamos a definir nosotros esas distribuciones de frecuencia para cada una de las variables inciertas. Ejemplo, cuáles son los gastos por limpieza, cuáles son los gastos por mantenimiento, cuáles son los gastos por cambio de bombillas en la planta. Todos esos son los gastos y voy a hacer prácticamente, porque eso es lo que es la técnica residual, todo lo que es un estado de resultados. Yo voy a tener mis ingresos y mis egresos, le voy a restar y voy a obtener el ingreso neto operativo para poder trabajar. Pero todos esos gastos pueden funcionar dentro de un rango de valores con una distribución de frecuencia. No es lo que yo diga, ni tampoco lo que pasó el año pasado. Puede haber periodos de 4 o 5 años que me permitan a mí saber, hombre, esto fue más en un pico al año intermedio, cada 5 años se repite, etcétera. Yo puedo hacer esa distribución. Y definir las previsiones es la que me permite. Yo no me voy a desgastar explicándole cómo se maneja Crystal Ball. Los invito a que lo hagan. Es muy agradable trabajar con él. Ya varios de los que están aquí en esta charla han tenido la oportunidad de verlo en el método avanzado del costo que yo dicto. Y definitivamente creo que eso nos cambia la vida como profesionales, porque a partir de ahí te das cuenta de lo mucho que estabas dejando de hacer o de opinar al respecto cuando estabas haciendo una tasación y utilizando la técnica. Entonces, en la barra de herramientas vamos a tener varios menús, ejecutar, analizar. Las herramientas
típicas como este es muy bueno, el predictor, porque le permite a partir de datos históricos predecir el comportamiento. No tienes que entrar tú con la distribución, sino que él te permite, si tienes los datos históricos, como por ejemplo los balances de los últimos 5 años, te mete el predictor y él le dice cómo se comportaron cada una de las cuentas del balance y cada una de las cuentas del estado de resultados, y entonces sencillamente le arma una curva para cada supuesto, una curva de distribución. Vamos a hacer un ejemplito de simulación para terminar, muy sencillo, pero para que vean la bondad y para que sí. Y lo hice en materia inmobiliaria, que es la que nosotros nos convoca por lo general. Suponga usted que es contratado como tasador por un potencial comprador de un edificio de 50 o 100 apartamentos, un condominio. La finalidad de ese inversionista es rentar. Es decir, yo quiero colocar mi dinero allí y obtener renta. O sea, me voy a dedicar a recibir la renta y tengo esa propiedad y que se me vaya valorizando, que le quede a mis hijos, etcétera. Entonces, usted decide asumir el cargo evaluatorio y al investigar la situación del mercado, decide crear una hojita de cálculo como el caso base. Tiene que hacerlo para utilizar el Crystal Ball y seguramente tendrá que hacer algo similar a una hoja de cálculo para utilizar. O debe ser un menú que le solicite algunos datos para que él mismo se la cree. Para comenzar el análisis tiene eso. Después, con los tiempos que nos están agobiando y la incertidumbre, decide además encontrar cuántas unidades puede rentar al mes según algunos similares que hay en la zona o según ese porque lo está comprando ya en uso. ¿Y cuánto pudieran ser los gastos mensuales? Es muy importante en ingresos y egresos tener el ingreso neto operativo. Hay que calcular siempre ese tipo de premisas o de partidas presupuestarias, porque con ellas es que usted puede obtener el ingreso neto operativo, el ingreso, el flujo de caja libre, que le va a permitir seguramente después o hacer proyecciones en horizontes financieros o seguramente obtener los resultados que vamos a ver ahorita para aconsejarle a su cliente si invierte o no en este tipo de negocio. Entonces, con las simulaciones de Monte Carlo, se realiza esa simulación no de 1, no de 2, no de 3, sino de miles, de 100.000, de 50.000. Entre más escenarios ponga a simular, más rato se va a quedar la computadora. En una ocasión que yo estaba haciendo para un caso judicial con una exigencia de por lo menos el 95% de seguridad en la probabilidad objetiva, pasó toda la noche haciendo simulaciones y cuando me levanté en la mañana fue que obtuve mis resultados, pero totalmente sustentados y consistentes. En la minería de datos debe realizar algunas consultas, obviamente, con sus colegas, con sus amigos, y ha encontrado lo siguiente de las variables inciertas. Descubrió que el promedio del alquiler mensual, después de algunos análisis, utilizó el método comparativo de mercado, utilizó las regresiones simples, utilizó todo y obtuvo el valor promedio mensual de una unidad similar de apartamento y es $500 al mes. El número de apartamentos alquilados en cualquier mes del año está, también lo descubrió, entre 30 y 40 unidades. Y los costos operacionales de todo el complejo rondan en un promedio de $15,000 por mes, pero existen pequeñas fluctuaciones de al menos $1,000 por mes, para arriba o para abajo. Entonces, ¿qué hacemos? El ejemplo de simulación es muy sencillo. Usted hace, esto es todo lo que hace en Excel. 1, 2, 3 y 4 casillas. En la primera mete una variable. Esto va a ser una variable que por ahora, obviamente en el caso base, pues tiene un dato. Digamos que en el caso base puse que en vez de entre 30 y 40 puse 35. Puse 35. Los ingresos por unidad, como son medios, esos van a ser 500. ¿Ok? Y en los gastos operacionales también va a haber un supuesto.
porque puede fluctuar y ahí me lo dijo. O sea, puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Sin embargo, este es el resultado determinístico, es decir, para ese escenario, para el escenario de que yo rentara al mes 35 y de que me costara $15,000 el mes los gastos operativos. Pero eso acaban de decirme que no es así todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo yo hago para analizar este escenario? Bueno, sencillamente tengo que poner un rango entre 30 y 40 con el más probable de 35. Eso es una distribución beta-per, con toda seguridad. O pudiera ser, si todos pueden ser iguales, es decir, puede ser en cualquier mes, como lo dice precisamente la investigación y me lo dice todos los colegas que llamé, dice, hay meses de 31, hay meses de 33, no sigue una distribución, es una distribución, no una distribución probabilística de tipo curvo, sino que es uniforme. Todos los meses puede ocurrir cualquier cosa, entonces tienes 33, 34, eso se llama una distribución uniforme. Pero no puede ser 35.4, ¿verdad? Ni puede ser 35.9, tiene que ser 35, 33, 34, eso se llama variable discreta, porque asume un número entero, no es continua, no hay decimales en el camino. Entonces, esta variable debe ser uniforme, discreta, por lo que me dice la investigación de mercado. Y esta, sí, como hay una fluctuación, me está dando que puede variar 1000, entonces esa podría ser mi desviación, ¿cierto? Y la media me la están dando, entonces asumo que es una distribución beta-per o una distribución normal, prefiero las beta-per porque los precios siempre van en positivo en el caso de la beta-per, y entonces la beta-per se parece mucho a la distribución normal, pero tiene esa característica de que siempre es positivo. Entonces, por lo general, nosotros utilizamos mucho la beta-per, los inmobiliarios, los evaluadores, la beta-per y la beta normal. Y entonces, tenemos que 15,000, yo tengo entonces, lo que me piden es, para tener la beta-per, me piden la media y me piden la desviación. Y las tengo, 15,000 y 1000. Bueno, entonces yo puedo presumir del supuesto de que va a ser 15,000 en la media, valor más esperado, y una desviación de 1000. Perfecto. Y construyo mis supuestos. Y entonces, ahora sí puedo hacer un correo. Voy a hacer una corrida completa y entonces, después de la corrida, este es el resultado. ¿Y qué tengo en el resultado? Pues miren que se parece a, lo hice para 5,000 pruebas. Lo hizo en 7 minutos, que no pretendo comérmelos ahorita si no nos da el tiempo. No sé cómo estoy de tiempo porque no estoy mirando, pero tengo 5,000. ¿Y qué hice yo aquí? ¿Por qué esto está en rojo? Porque yo dije, bueno, yo no quiero perder un peso. Yo quiero saber cuál es la certidumbre de que no pierda un peso. Y me lo da. Y me dice, mire, claro, estoy manejando una herramienta después, aprendiendo a interpretar los resultados. Y yo le digo, bueno, entonces, si yo no quiero perder, quiere decir que es que no voy a tener menos 0 pesos. Aquí voy a tener una certeza del 89% de que no pierdo un peso. ¿Y cuánto es la probabilidad de que yo gane allí? Bueno, tengo que la media aritmética me da que voy a ganar con mucha probabilidad. Lo más probable es que me gane $2,434 cada mes. Bueno. Eso ya le va a permitir a mi cliente tomar decisiones. Si se anota o no se anota. Y créanme, esto es un ejercicio nada más de este tipo de consulta. Pero en Avalúo lo podemos hacer con toda la plantilla esa que todos saben manejar de residual, moviendo todas las variables, que si los costos de los profesionales por honorarios arquitectónicos están entre tanto y tanto, como nos lo dictan los colegios, pues nosotros lo ponemos como una variable, no como un valor determinado. ¿Por qué? Porque lamentablemente esos parámetros que hemos introducido determinísticos han sido prostituidos por todos nosotros, incluyéndome cuando empezaba, en que aquí me queda mejor el 9 porque me da el resultado que yo esperaba, aquí me queda mejor el 3%. O sea, eso lamentablemente así es. Yo no necesito que nadie lo admita, es que yo lo sé que así es, lamentablemente. Pero si nosotros lo dejamos así, con simulaciones en escenarios, con rangos de probabilidades, con toda seguridad, vamos a tener un resultado profesional. ¿Y qué es lo que queremos? Que nos llamen profesionales, pues seámoslo. Y entonces tenemos varios pasos que seguir adelante. Parte de ello es precisamente el de
el de continuar incorporando todas estas herramientas. Yo no sé si me da el tiempo y que me lo diga Cata si me interrumpe, pero me gustaría hacerle una simulación para que vean lo sencillo que es este mismo ejemplo. Perdón, este mismo ejemplo. Tenemos corto el tiempo ya, Luis Fernando. Ok, como ustedes digan, pero ahí estaba la simulación para hacérsela en Excel. De todas maneras, es muy sencillo. El resultado es ese que les mostré, pero quería que vieran cómo va haciendo las iteraciones segundo a segundo y usted va viendo que toma valores negativos, valores positivos, etcétera, etcétera, pero al final te hace una curva de distribución normal. Y eso es sumamente importante a la hora de nosotros hacer nuestras tasaciones. Bueno, lamento que el tiempo no me haya dado, a mí siempre me termina el tiempo agobiando, pero muchas gracias por su atención. Espero que le sirva de algo lo que aquí con humildad le estoy aportando. Ok, pues si quieres, precisamente para la parte puedes usar el tiempo entonces de tus memorias para hacer la simulación y luego entonces estaremos haciéndole las preguntas a los demás conferencistas. Entonces déjame ver si ya me había salido, vamos a ver si puedo activarla. Ok, ahí estoy. Bueno, este es el mismo ejercicio que les estaba mostrando en la diapositiva y yo en la misma barra están viendo la pantalla, ¿cierto? Entonces, en la misma barra yo le doy aquí al operador de iniciar y él empieza. Y digo restablecer porque ya lo había hecho. Y fíjense que inmediatamente empiezan a cambiar todos los valores, el 32, 39, 40. Entre ese rango, entre 30 y 40, se va a mover aleatoriamente y cada vez va a dar un valor distinto. Esos son los números aleatorios. Yo estoy obteniendo la distribución para generar números aleatorios. Genero mi muestra aleatoriamente y obtengo al final del cuento un valor que es el ingreso neto operativo, y esa distribución del ingreso neto operativo me va a dar una media con unos márgenes que también vamos a ver ahorita en el reporte, que me van a permitir a mí la tranquilidad del dictamen que voy a dar y la certidumbre que me es exigida en los escenarios en que también lo es. Hace poco lo he hecho en varios foros y en varios chats. O sea, yo he propuesto tanto en congresos, lo hice en Tijuana y también lo hice en Panamá, de la OPAP. Yo decía, bueno, tenemos que empezar a entender que la diferencia entre algunos de los trabajos que nos hacen para los clientes es lo mismo. Ellos siempre llaman a eso un avalúo y entonces comparan pantalones con camisas. Y si bien los dos son prendas de vestir, no se pueden comparar. Unas cosas cubren otras. Entonces, lo que yo digo es que, por ejemplo, tasación, démosle, pero oficialmente, la determinación que dice la Real Academia Española. Y al avalúo, démosle la que la Real Academia Española dice. Dice, entre otras cosas, yo interpreto que dice que la tasación es un dictamen oficial, el avalúo no. Entonces, el avalúo podría ser un concepto de valor con un margen de certidumbre X. Perfecto. Nadie va a dejar de ser evaluador por eso. Pero sí voy a saber cuánto cobro cuando me piden una tasación, cuando me piden un peritaje, que me lo piden con unos niveles de seguridad y de certidumbre mayores y que implican obviamente tanto la tasación como el peritazgo mayores esfuerzos de parte de cualquier colega y no podemos cobrarlo por mí. Ahí ya me generó, miren, aquí tengo la curva de distribución normal que debería aplicar. Aquí tengo el valor de la mediana y el valor de la media. Cuando ellos se parecen, quiere decir que la distribución normal es un resultado muy probable. Faltaría ver la muda y también está muy cerquita. Mire, 2.500 de la 1.500. Todos están muy cerquita. Y eso con 5.000. Seguramente que si lo llevo a 50.000, tanto la densidad como la visual de la verdadera curva normal sería mucho más precisa, pero ya con 5.000 es muy precisa. Tenemos que la certeza mínima, ¿verdad? Pero si yo la recorro hasta acá, yo tengo la posibilidad mínima de perder $2.096. ¿Pero qué probabilidad de eso? Pero mínima, 0.9%. Ahora, si yo quiero saber de dónde gano $1.000,
o $2.000 porque no me interesa un negocio donde yo invierta este dinero, ¿no? Bueno, yo para ganarme $2.000 tengo una certeza del 68.39% y nada, no hice nada más que mover el cursor. Y yo aquí estoy sabiendo para responderle a mi cliente en tiempo inmediato cuánto puede ganar. O sea, él me dice, mira, no, yo no estoy dispuesto a invertir ahí si no me gano sin menos de $1.000, no me interesa. Bueno, yo pongo aquí $1.000 y ahí me va a dar de una vez el valor de eso. Me dice que para $1.000 tengo el 77% de probabilidades de que voy a obtener $1.000 como mínimo. Y dice, uy, las probabilidades son muy buenas, una probabilidad muy buena. Entonces, vale la pena. Eso es para toma de decisiones. Igual para nosotros a la hora de dar un dictamen evaluatorio. Y así aquí tengo todos los valores, pero es que también tengo muchísimas herramientas que me permiten incluso, primero, mostrar cuáles fueron las distribuciones. Yo le voy a mostrar, si me da chance aquí un momentico, ver gráficos individuales. Luis Fernando, discúlpame que Sí, te interrumpa. Lo que pasa es que el doctor Oscar, él debe retirarse, entonces él tiene precisamente unas preguntas para tranquila, podérselas hacer antes que se vaya. hágala, tranquila, vaya haciendo. So, doctor Oscar, ¿me escucha? Doctor Oscar. No lo tengo por acá. El doctor Oscar se me fue. Entonces, la ingeniera Ingrid. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira, precisamente tenemos una pregunta de Pierre Angeli. Ella nos Sí, está haciendo la siguiente pregunta. Es claro que debemos hacer visitas, entonces, porque existen empresas que hacen avalúos hipotecarios que están exigiendo hacer avalúos con fotos tomadas por los solicitantes. ¿Dónde queda el evaluador si una de esas garantías se cae? ¿Quién regula estas empresas? lo que pasa es que en ese punto hay que entender cuál es el marco regulatorio que ampara la solicitud del avalúo. La exposición que yo hice es una exposición de un marco normativo para avalúos del Estado. Claramente, los bancos no se regulan por las normas del Estado. Pueden tenerlas en consideración porque eso pasa, por ejemplo, en temas de la resolución 620. La resolución 620 es una norma en materia de avalúos que se deriva de la ley 388. O sea, realmente la resolución 620 nace en el marco de la ley 388, donde en su decreto reglamentario, que es el 1420, se le dio la competencia legal para que reglamentara todo lo que tiene que ver en métodos de avalúos. No obstante, que es una norma que se deriva de la ley 388, se utiliza como referente en términos de metodologías en todos los procesos que se adelantan en país, o en la gran mayoría de procesos que se adelantan en nuestro país, tanto en el sector público como en el sector privado. Ya las exigencias como las que yo presenté, que son muy puntuales de las normas, no son exigibles en el sector privado. Si ellos quieren, pueden efectivamente acogerse a estas disposiciones, pero si no, pues pueden hacer excepciones porque no tienen como ese marco que los regule y los obligue efectivamente a operar de esa manera. Creo, hasta donde tengo entendido, que los bancos están optando para no suspender todos los procesos, no hacer avalúos, sino emitir una especie de conceptos de valor, que lo que permite es que ellos adelanten sus procesos, pero que quedan sujetos a una verificación para que el avalúo quede firme en el momento que se levante la restricción. Ok, por acá va una pregunta dirigida al doctor Cavalli. Es Howard Villarreal. Estas normas y procedimientos que indican las IBS, ¿podemos utilizarlas como argumentos en nuestro país en el escenario actual? ¿Qué blindaje jurídico nos ofrecerían? Gracias. Mira, Howard, las normas internacionales como son la base de todas nuestras, acuérdate que todas las unidades sectoriales están basadas en las normas internacionales. Y fuera de eso, nosotros con el RNA y las unidades sectoriales, acuérdate que nosotros tenemos todo lo que estamos certificados por la 17024 y tenemos inclusive la competencia. Estamos amparados por la ONAC, que ha firmado con 120 y pico de países
los convenios internacionales. Luego, estos convenios internacionales con las normas internacionales tienen poder jurídico. Y acuerda que yo hice nombrar cuáles eran específicamente cuáles eran, y las normas sectoriales. Acuerda que esto tiene el amparo y la revisión y el control del Incontec. O sea, son normas que las venimos utilizando hace rato. No es que fue ahora por la emergencia. Por eso les dije, cuando hagan el encargo evaluatorio, además, después del encargo evaluatorio, deben nombrar, y ahí en la diapositiva les puse claro qué deben decir después para que quede la normativa. Se dice clarito, basado en la norma 17, la ley 17.000, la 1743 y las normas internacionales y sectoriales. Eso debe quedar plasmado en los avalúos. Estamos también, como les dije, rápidamente estamos en el comité de 222, se está trabajando para ver si logramos incorporar, aprovechando esta situación, para que quede ya plasmado en las normas sectoriales, mucho ampliando más este tema. Quiero decirles algo, y también les comenté que le vamos a enviar un documento, y es más, el próximo lunes vamos a tener una reunión extraordinaria en el Consejo, precisamente para poder establecer ya todos la metodología o la norma aprobada, porque recuerden que nosotros en ANA tenemos el comité de normas, y la cual nos autoriza para poder establecer, en estos casos, establecer una norma temporal o excepcional para poder hacer algunos trabajos. Como decía la doctora Ingrid, hay algunas entidades ya están trabajando. ¿Por qué? Porque la superintendencia de financiera dejó una autopista de 120 días abierta para hacer avalúos de, como decimos nosotros, de escritorio, basado en informes de valor de teoría del valor, o sea, sobre cuestiones de valor. Entonces, el concepto de valor. Entonces, ahí hay que tener, pues, como digo yo, imaginación, y empezar a trabajar con todas las herramientas que tenemos, con todas las herramientas técnicas y todas las herramientas que tenemos tecnológicas. Entonces, eso se puede trabajar. Listo, acá tenemos otra pregunta precisamente para Ingrid. Sobre los estudios de zonas homogéneas con fines a infraestructura vial, ¿qué podría suceder con el mercado inmobiliario y cómo afecta esto a la realización de estudios anteriores a la contingencia? Ok, ven, hay que entender que estos estudios tienen por norma general la vigencia de un año después de que se elaboran. Como yo lo decía, creo que sería un poco apresurado pensar que en un mes vamos a tener un impacto importante en términos de valor. Eso es un tema que se va decantando, o sea, no es algo que va a suceder de manera inmediata. Entonces creo que habría que estar monitoreando el tema del mercado inmobiliario a través de estudios, de actualización, para entender si en algún punto hay que tomar una decisión de generar una actualización, porque claramente pues esos precios no obedecen a la realidad del momento, o si efectivamente el mercado no genera un impacto que requiera que se haga una modificación a estos estudios. Pero creo que en eso hay que ser pausados, o sea, no hay que tomar decisiones apresuradas, hay que primero dar pie a entender qué es lo que va a pasar cuando se empiece a impactar la oferta y la demanda. Ok, acá tenemos otra pregunta para el doctor Cavalli. Juan Carlos Ortiz pregunta, ¿cree que deberíamos tener una NTS que fije las políticas de conducta y de ética en tiempos de COVID para estandarizar las actuaciones de los evaluadores? Yo creo que el código de ética y de conducta es uno solo, es universal. Al contrario, lo que tenemos entonces ahora es precisamente adicional, que tenemos que manejar, por eso sí, con mucho respeto, son la bioseguridad, el respeto a las personas, evitar el contacto, y pues, eso es de forma natural. Yo no creo que debemos de adicionar ni hacer una norma específica para eso. Yo creo que se cae de su peso si nosotros guardamos la normatividad que está dando el gobierno y la salud pública, y teniendo los cuidados de la bioseguridad. Creo que con eso es suficiente. Yo creo que no hay que legislar sobre ese tema. Ok, acaba una pregunta dirigida para Luis Fernando. Pregunta Juan Carlos Perdomo de Bolivia. ¿Se tiene bibliografía específica para valoración de inmuebles de las herramientas mencionadas? Sí, señor.
afortunadamente creo que tengo un banco de datos y de información, pero muy abultado y para su conocimiento en el blog mío incluso es gratuito y lo he regalado por más de 12 años ya. Hay más de 890 archivos en el que puede bajar lo que ve allí con toda gratuidad. Además de que si no lo tiene el blog, me llama o me escribe al WhatsApp. Allí en el blog también aparece y con todo gusto, si no lo tengo, tengo a alguien que lo tenga. La verdad es que tengo una muy buena red en todas partes que si hay algún especialista que tenga, por ejemplo, de materia agropecuaria, tengo varios amigos y colegas, no solamente de aquí de Colombia, sino tanto de Ecuador como de Venezuela, que tienen muchísima información en la parte agrícola, en la parte de maquinaria de equipo, en todo lo que necesite, con todo gusto. Vale, damos por terminada la sesión de preguntas. Nos va a dar unas palabras de cierre el ingeniero Luis Alberto Alfonso. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos que estas visiones de las diferentes herramientas que se dan, por decirlo así de alguna manera, sirvan para nuestro ejercer. Esperamos que toda esta información la hagan llegar a todos los colegas. Nosotros a sus correos les vamos a enviar todos los protocolos internacionales que se han emitido, como lo dijo en la charla del doctor Cavalli. Las normas van a estar a partir del sábado, entonces también les vamos a enviar el link de la norma internacional, las presentaciones, y como decía Luis Fernando, también vamos a enviarles el link del blog de Luis Fernando para que puedan obtener información de allí, y bueno, con todo esto puedan replicarlo a sus amigos, colegas que no pudieron estar en esta charla. Agradeciendo a todos ustedes por su asistencia, esperamos hayamos cumplido con el cometido, y bueno, los esperamos para nuestro próximo webinar de la siguiente semana, dentro de 8 días. Es un webinar gratuito que vamos a tener un conferencista internacional en donde nos va a hablar de la toma de decisiones basadas en la valoración de empresas, el valor como herramienta de gestión. Entonces esperamos que estén muy pendientes para que se puedan inscribir, es totalmente gratuito y puedan también disfrutar de esta charla. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Luis. Un abrazo. Perfecto. Hasta luego. Gracias a todos, muchas gracias. Les agradezco todo el tiempo. Espero que lo hayan disfrutado, todo el trabajo que se hizo. Gracias. Muchas gracias a todos. Lofer, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todo el equipo. Así que muy lindo, muy bueno, muy instructivo. Mi saludo para todos. Gracias a los ingenieros que compartieron esta tarde con nosotros. Esperamos de verdad que todo salga a favor de todos, de todo el país. Bueno, me despido. Hasta luego. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Chao Luis, chao doctora Ingrid. Chao Francisco. Chao Pacho, nos vemos. Saludos Luífer, Rogelio. Luis Fernando. Chao Luífer. Pendiente. Amigos de Ecuador. Llamando. Un abrazo, Gonzalo. Te vi por aquí. Muchas gracias desde Montería. Muchas gracias desde Montería para todos. Felicitaciones. Muchas gracias para los expositores. Espectacular. Gracias a todos. Saludos desde Ecuador. Espectacular. Muy lindo todo. Espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos desde Santa Teresa. Organizadores. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, excelente. Gracias a todos.
Gracias, Catalina.